Ja, 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 ja. Hola a todos, soy yo de nuevo, la sombra felina nocturna. Sí, estoy aquí. Es lo malo de ser oscuro y que no me vean. No me veo, ¿verdad? Si yo les dijera que estoy adentro de mi nueva casita, voy a levantarla un poco para que me vean. Ahí estoy. ¡Bú! Los asusté. Bueno, ya vieron que me estoy asomando por la nueva ventanita de mi casa. Ah, ahora sí me veo, miren. Ahí está. Ese soy yo. Perfecto. ¿Cómo les ha ido después de mucho tiempo de que no me veían? Pues yo estoy a todas margaritas, como dicen aquí. Estoy viendo de nuevo, pues, la posibilidad de seguirlos asustando con mi compendio de leyendas. Y son leyendas muy bonitas. No nos asustan, ¿verdad? Bueno, pues empezamos con una leyenda que no sé de dónde viene ni mucho menos, pero pues esa leyenda pues se llama El Diablo en Pañales. Sí, como lo oyen. Porque esta es una leyenda de la época colonial muy popular en México y comienza así. Cierta vez, ya muy entrada la noche, circulaba por callejuelas retorcidas y mal formadas de la ciudad un hombre pasado de copas, briago, beodo, borracho, persa, como le dicen, sí, para que entiendan. Las calles eran alumbradas apenas con unos pequeños candiles que al reflejar las sombras formaban tétricas figuras fantasmagóricas, hecho pasado por alto por aquel hombre en evidente estado de ebriedad. Caminaba por ahí sin sobresalto. De pronto escuchó levemente el llanto de un bebé. Era un llanto ahogado. Se detuvo tambaleante, pero ya no escuchó nada más que el aullar de los perros en la lejanía. Yo siempre digo que cuando los perros aullan, algo negro hay. Eso lo sé. Pero en fin, al desplazarse unos metros más escuchó ese llanto. Ahora sí era claro, era el llanto de un bebé. No podía confundirse. Se escuchaba más fuerte. Desesperado buscó en los rincones y justo debajo del puente que cruzaba se hallaba la infortunada criatura rosada y regordeta, que solo estaba cubierta por una pequeña manta. El hombre levantó al bebé sin antes maldecir a la desnaturalizada madre. Ahora sí que hijo de tu chi. Aún tambaleándose el hombre siguió su camino, murmurando pestes contra la infame que dejó a su pequeño crío en tan retorcida situación. Apenas había recorrido un par de metros cuando empezó a tener la impresión de que el niño pesaba un poco más, cada vez más. Siguió avanzando 4 calles, no sé cómo las contó si estaba briago, ¿verdad? Siguió avanzando y más evidentemente se percató de que aquel chiquillo cada vez era más grande y pesado y no podía con él. Parecía que en el lugar del niño llevaba un cerdito cargando. Cuando se acercó a la luz del siguiente faro, para ver bien al niño, levantó la manta. Y efectivamente, para su sorpresa, era un cerdo lo que tenía entre sus manos, el cual lo miró con los ojos encendidos, cual brasas ardiente, rechinó los colmillos como si saboreara el terror que le provocaba al hombre, lanzando al animal por los aires y exclamando un Ave María Purísima. Se echó a correr por las retorcidas calles empedradas. ¿Qué sucedió ahí? Simple y sencillamente que el cohete se le debe haber cortado como si la NASA lo hubiera mandado a la luna. Claro que no hablo de ese tipo de cohetes, pero así es como sucedió. Y esto le pasa a muchos briagos. Eso me hace recordar una historia que me contó hace muchos años mi abuelita, que en paz descanse, acerca de un tío. Este sí le voy a poner el nombre Juan, pues es un nombre muy común, pero así se llama en realidad mi tío. Bueno, se llamaba, que en paz descanse también, ya se murió mi tío. Resulta que una vez hace ya como 30, 40 años, si no es que más, allá por los años finales de los años 60 o principios de los 70, mi tío Juan
pues en una de esas que se quedó platicando con amigos y también tomando en ese tiempo sus cervezas allá en el pueblo, que se le hace tarde, pero tarde de verdad, cosa pues que ya no era muy raro, pues porque siempre, muchas veces hacía eso, claro está. ¿Qué cosa es lo que pasaba? Pues que en aquel pueblo, también en la época de riego, pues las milpas, los cultivos, pues utilizan agua que viene de la presa de Valsequillo, obviamente por medio de canales. ¿Qué sucede con estos canales? Que durante mucho tiempo, cuando no es época de siembra sobre todo, porque no es época de riego, los canales están secos. El entronque o el embalse en donde está la casa de mi tío Juan, la cual todavía existe, por si no lo creen, bueno, pues pasa un canal de riego que ya está bastante hondo, serán unos 3,5 metros, pues un poco empinado y inclinado, pero pues al fondo pues sí hay piedras y lo que son los bordes está lleno de matas de ricino que llaman higuerilla, y pues de noche eso se ve sumamente tétrico. Mi tío ya venía algo tomadito, obviamente, y de pronto dice, ay, no estoy tan tomado. Claro que no estaba tan tomado porque él no tenía la costumbre, digamos, de tomar tanto hasta embrutecerse, lo cual no quiero decir que no fuera no llegara borracho alguna ocasión. Sí, pero no era de los típicos borrachos que toman hasta embrutecerse, era de los que se tomaban la cerveza y un trago aquí, un trago allá, mientras los otros ya se tomaron 10, ¿no? Bueno, así le hizo a mi tío, dijo, bueno, ya me voy a ir, porque ya es muy noche y pues yo mañana sí trabajo. Y ahí va haciéndose, pues, tranquilo, según él, le decía a mi abuelita, porque a ella le contó la historia, pues no iba ni siquiera trastabillando. Y de pronto ya, ¿qué será? Como a unos 60, 70 metros de su casa, díganlo bien, en la parte más oscura de lo que era el canal, que en ese tiempo estaba seco, pues no había siembra no había cultivo de temporal, era cultivo de temporal, claro está, y pues no era cultivo de riego. Obviamente cuando llega mi tío ahí, empieza a escuchar como risitas, como si fuera una pequeña fiestecita. Dijo, a ver, ¿esto qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí? Porque yo no veo nada. Dijo, ay, pues yo creo que ya no voy a volver a tomar tanto, porque como que ahora ya no sé qué le pongan al alcohol, pero bueno, vamos a seguir caminando, y es mi imaginación. Pero siguió oyendo las risitas, y eran risitas cada vez más como diaboliquitas. Bueno, como se rieran los duendes, ¿no? Estaba ya cruzando, acercándose, caminaría, ¿qué sería? Unos 10 metros, y mangos, miau, que le dan una pedrada, pácatela. ¿Quién fue el hijo de tu que me está apedrando? Y que se empiezan a oír otra vez las risas. Pero eran como si fueran muchas personas a la vez riéndose. Bueno, él siguió maldiciendo y de cierta forma agarró la piedra y que la avienta. Gran error, porque al aventar la piedra, después empezó a oír así como que hablaban de una manera muy rara, como echándole pleito, ya no se reían, y que le salen al encuentro un grupo entre de 4 a 7 hombrecitos, vestidos como si fueran mayas, con zapatitos puntiagudos, pero con los ojos rojos, encendidos de furia. Y que dice, ¿y esto qué hijo de tal por cual es? Se asustó, por primera vez vio un grupo de duendes. Las historias de ahí eran eso, de que ahí, por esos lugares se aparecían duendes, y no nada más se aparecían ahí, se aparecían por, digamos, casi todo el pueblo, pero principalmente en los caminos, y más en los caminos en donde hay árboles y vegetación, o donde hay canales, ya sean secos o con agua, y que los ve, y que se le ponen al frente, patitas para que las quiero. Empezó a agarrar a mi tío y a correr, pero en la corretiza
Los duendes corrieron más y lo apedrearon hasta decir ya basta, lo dejaron tirado como a 10 metros de su casa. Y después de que estos mendigos se empezaron a reír de nuevo. Dejaron a mi tío todo maltrecho, sí le dieron una buena golpiza, lo apedrearon, y dice que también le agarraron con ramas, o sea, lo agarraron a palos prácticamente, y eso fue lo que pasó esa vez. Con respecto a los duendes, eso es lo que me contaba mi abuelita, que en paz descanse. Los duendes en ese tiempo pues era una leyenda muy popular. Por suerte yo no he visto ninguno, y esta leyenda a mi papá le fascinaba, y cada vez que iba al pueblo en las noches, hubo un tiempo en que quería salir a buscar duendes en la noche. Esto pues sucedió la última vez en el año 2002, cuando ya teníamos a nuestro French Poodle, Dodo, que hacía este perrito. Simplemente sabes que nosotros fuimos a buscar duendes porque yo también fui, mis hermanos fueron, pues yo alcancé a ver en algunas plantas de ahí como que se veían pequeños brillitos, y no eran brillitos digamos normales, y sí me causaban escalofríos. Yo no veía ningún duende. De hecho mi perrito French Poodle, nuestro perrito French Poodle, porque no era mío, pero digo mío pues porque yo también lo quise, empezó a caminar hacia esos lados donde decían que podía haber duendes, y empezaba a ladrar. Pero jamás vimos nada. Al que sí le fue muy bien en este caso, pues ya vemos, fue a mi tío Juan. Y pues él trataba de no hablar mucho sobre esto, porque sí le causaba miedo, le causaba terror, y yo creo que a mí también me hubiera causado terror. ¿Cómo ven estas historias? Las historias de los duendes que a nosotros nos contaban eran precisamente de ese tipo. ¿Qué otra cosa nos contaban con respecto a lo que eran los duendes? Bueno, pues en aquella casa de aquel pueblo, esta vez no diré su nombre, pero muchos ya lo han de saber, pero no lo diré. Bueno, pues mi tío tiene una casa que todavía tiene ahorita, hasta ahorita, porque estoy hablando de hace más de 25 años. Bueno, pues, ¿qué será? Como unos 100 metros de esa casa, teníamos otra tía, una tía abuela. Y esa tía abuela nos contaba que una vez que ella se enfermó, pues obviamente se quedó en cama, mandó a sus hijas por las cosas, pero ella estaba que realmente no se podía parar. Ella se quedó, digamos, encerrada porque les pidió a sus hijos que cerraran con llave. Ya saben que la seguridad aquí en este país siempre ha sido muy linda. Bueno, y pidió que por favor le cerraran con llave su puerta en lo que regresaban. Mi tía estaba enferma, no recuerdo qué cosa era lo que tenía, creo que le habían operado de algo, y pues estaba en recuperación. Bueno, ¿qué sucedió? Estaba mi tía pues bien acostadita en su cama, y a un lado pues estaba una especie como de repisa. Frente de ella estaba una televisión, y pues era un cuarto chiquito que tenía su ventana, su cortina, todo bien bonito, etcétera. A un lado de esa ventana pues había un mueble que tenía la tele. Pues oh sorpresa, se van mis otras tías, pues que estoy hablando de una tía abuela, se van mis tías a comprar pues el mandado, y pues dejan a mi tía solita. Dice, ahorita venimos mamá, no se preocupe usted, no te preocupes, llegamos. Y nos vamos, cierran la puerta. Dice la tía, me estoy quedando dormida, bien tranquilo, disfrutando mi sueño, esa modorra que te da, y de pronto pácatelas. Algo se cayó. ¿Qué cosa fue lo que se cayó? Ay, Chihuahua, pues no veo que se cayó, pero sonó muy feo. Pero yo pues ahorita no me paro. Algo mal puesto, que a lo mejor una ráfaga de aire de la ventana o de la puerta lo tiró. Ya se empieza otra vez a quedar dormida. ¿Y qué sucedió? Otra vez que se cae algo. ¡Pah! Pero ahora sí hizo mucho ruido y la asustó. Se incorporó, y ¿qué creen que vio? Un grupo de hombrecitos vestidos de verde que se columpiaban dos en lo que era la cortina y se reían. Eran hombrecitos de 30 a 40 centímetros que estaban burlándose de ella. Y uno de ellos se puso
a prender y apagar la tele, otros se pusieron a aventar cosas por aquí por allá, y mi tía, pues no entendiendo qué pasaba, simple y sencillamente se quedó como los niños, agarró la cobija y se tapó con ellos. Ya que sería como una hora, pues allá las compras en los pueblos, pues obviamente, entre lo que vas comprando, lo que vas viendo, y eso yo digo que debió haber sucedido un lunes, porque los lunes es cuando se pone la llamada plaza, que no es más que el tianguis grande de por allá, pues obviamente llegan mis tías y, mamá, ¿qué te pasó? Que te vemos muy pálida, ¿te sientes mal? Pues al principio mi tía no les quería contar, aunque ya después dijo, es que vinieron los hombrecitos. Y dice, ¿cuáles hombrecitos? Los duendes estuvieron aquí, tiraron cosas, mira, prendieron la tele, la apagaron y prendían el radio, tiraron cosas, mira cómo está. Mamá, aquí no vemos nada que esté tirado, salvo un frasquito de una crema, que ese sí se había roto y que estaba ahí tirado, fue lo único que vieron. Pero pues mi tía decía que estaba convencida de que no era alucinación y siempre lo mantuvo, de que en ese lugar, que también está cerca de un canal, que viene siendo hasta cierto punto continuación de aquel en donde mi tío Juan recibió la paliza, la pedrada y las golpizas de los duendes, pues sucedían cosas raras y que probablemente actualmente todavía siga pasando, cosa que yo no sé porque hace años que no voy al pueblo y obviamente pues no he platicado ni siquiera por Facebook de esto con mi familia, que por suerte por ahí sí tengo contacto. Pero en fin, esto es lo que nos contaban acerca de lo que eran los duendes, y también nos contaban sobre la Llorona, sobre espantos de todo tipo, en esas noches, digamos, oscuras en que se iba a los pueblos en la niñez y en la adolescencia. Digamos que hasta cierto punto estas historias de terror que nos contaban tanto los tíos, los abuelos, los primos, personas que conocíamos ahí mismo, con las que se detenían a platicar mis familiares, pues contaban todo esto. Obviamente pues todavía ese folclore sigue y seguirá existiendo, porque esto obviamente es parte ya de nuestra vida, y esto es lo que hasta ahorita me sigue extrañando. Obviamente también yo ya les he contado alguna que otra cosa por aquí acerca de lo que nos ha pasado. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con la famosa Llorona? Aquí tengo una pequeña historia, me parece que de mi abuelo y de uno de mis otros tíos, hermano de mi abuelo, que ellos se iban a regar de noche. Y esto sí sucedió en otro pueblo, no en este, en un pueblo un poco más lejano, ya cercano a Tehuacán, porque yo les he dicho que mi familia es de Puebla. Pues, ¿qué sucedió? Sería ya por, eso lo contó mi abuelita, sería ya por los años 1940, por ahí, 45, fíjense, por esas partes de donde estaba la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, aquí en el campo, pues en ese tiempo las personas seguían haciendo su vida normal, y su vida normal era precisamente cultivar. Pero para esto, obviamente también actualmente se sigue regando de noche. ¿Qué significa esto? Llega el agua y entonces se abren las acequias o se abren las compuertas y va inundando el campo, en donde después se va a sembrar, porque no se puede sembrar, digamos, directamente y después regar, no. Primero hay que mojar todo el terreno, pero esto obviamente para más fácil hasta cierto punto pues se hace de noche. ¿Por qué? Porque hay menos evaporación y uno también puede ir hasta cierto punto viendo hasta dónde el agua sí va cubriendo el terreno. Pues obviamente esto es lo que hacían. Y en una de esas que estaban mi abuelo y su hermano en uno de esos pueblos, no me acuerdo, creo que fue por el rumbo de por Esperanza o más por allá, pues vieron de pronto a una mujer vestida de blanco, así en la noche. ¿Qué horas serían? Bueno, pues en ese tiempo no se usaban muchos relojes, pero yo calcularía que ya eran como las 10, 11 de la noche, porque ellos iban a regar, pero a veces bastante tarde, o puede ser que hayan salido antes, pero pues ya estaba oscuro. Y obviamente estaba solo ese lugar. ¿Qué es lo que vieron? Una mujer que les estaba haciendo señas, pero estaba vestida de blanco. Ellos la vieron a lo lejos.
Y como que esta mujer ejercía cierto tipo de hipnotismo. Y pues ahí van de sonsos, por no decir de otra forma, ahí van los dos a ver qué quería esta mujer, ¿no? Obviamente pues van caminando por entre el campo y todo, y se les olvida a mis queridos familiares, se les olvidó por completo que el terreno estaba junto a lo que es una barranca, y mangos fueron a dar hasta abajo. Y la mujer nada más le siguió haciendo señas, pero cuando volteó, ¿para qué volteó y para qué la vieron, verdad? ¿Saben lo que era? Tenía una cara como de calaca, horrenda, y nada más hizo un grito, ¡ay! Y se largó. Sí, aquí también ya está, aquí ya está, digamos, un monstruito diciendo miau, y también está poniendo atención a lo que estoy diciendo. Pero como ven, eso es lo que me contaba mi abuelita con respecto a lo que era la Llorona, y que por lo general siempre hacía que los hombres que la seguían o se rompieran el hocico prácticamente o les pasara algo, pero nunca llegaban al 100% sanos de regreso a su casa después de haberla visto. Así está la situación con estos espantos mexicanos. Y pues hay muchas historias más todavía. Yo ya les había contado algo también con respecto a que por esa zona, a ver, vamos a ver, la iglesia principal está, digamos, hacia lo que es el norte, ¿verdad, Tigre? ¿Verdad, Gigi? Está hacia lo que es el norte, pues a lo que sería el sureste, creo que sí, está un cerro grandotote, ya está muy lejano. A ese cerro se le llama el Tenzo, así, T-E-N-T-Z-O. ¿Qué sucede con ese cerro? Pues cualquiera que lo ve pues dirá, pues es un cerro común y corriente. Pues no es tan común y corriente porque ya nos está marcando hasta cierto punto una frontera entre lo que viene siendo el clima de matorral, que es casi desértico ahí en ese pueblo, que ya da paso a lo que es el desierto de Tehuacán, y lo que es un clima un poquito más frío, más templado, donde ya hay bastantes árboles. Eso sí, árboles grandes. Y pues en ese cerro del Tenso es en donde la gente todavía va a hacer sus famosos pactos con ya saben quién. Pero tienen que ir siempre a medianoche, tienen que ir en determinada fecha, determinado día, no sé cuáles, aquí sí deberé preguntar a gente que vive por allá, o también les podría llegar a preguntar a mis familiares, pero para el caso da lo mismo porque al final de cuentas no les voy a decir qué cosa es lo que hacen, ni mucho menos, solamente que ese cerro así se llama y que pues sí es famoso y sí lo hemos visto de lejos porque está, digamos, a vista desde el pueblo. Eso es lo que veo. ¿Qué sucede con este cerro y qué cosa es lo que hacen ahí? Bueno, pues si la gente quiere hacer un pacto, ya saben con qué ser tan raro, tan oscuro y tan extraño, simple y sencillamente se van de noche. Hacen sus rituales, sus pedidos, esto sí, un brujo o alguna persona que tenga conocimiento les debe decir también qué cosa decir, qué cosa llevar, qué ofrendas tener, y pues obviamente el lugar exacto en donde tienen que ir para que en ese lugar se hagan los rituales y se haga el pacto. Hay quien dice que tienen que ser un lugar en donde haya un camino en forma de pata de gallina, o sea que sea un camino principal y que salgan dos de ese camino principal, así como en diagonal. Ese sería uno. Otro sería que hubieran 4 caminos. Obviamente, pues los dos son sitios muy extraños. Eso sí es lo que me han dicho y es lo que sé, y es lo que aquí es lo que asustaría prácticamente. Bueno, van y ya que se les aparece ese ser, pues le piden la riqueza, le piden dinero, fama, poder y obviamente entregan lo que sería el alma.
al entregar el alma, ¿qué cosa es lo que ellos van a recibir a cambio? Por lo general allá esa zona es hasta cierto punto ganadera, pero en el pueblo de mi familia, pues obviamente también manejan lo que son los chivos, lo que son los borregos para hacer barbacoa. Dicen que es la mejor barbacoa del mundo, yo no lo sé, porque a mí la barbacoa no me gusta, pero es otra cosa. ¿Qué piden? Ganado. No les da la riqueza, digamos, de manera directa, sino que les da animales para que ellos puedan enriquecerse. Y obviamente esta persona llega con 2, 3, 4, 5 animales, de los cuales uno es hembra, los cuales ya está embarazada, y llega a tener a los animales. Una vez que llega a tener los animales, empieza a tener, digamos, más y más prosperidad, porque va vendiendo a los animales, los va alimentando, etcétera, pero de una manera, de cierta forma, exponencial, ¿sí? Y así es como se van haciendo las riquezas por allá. Eso es lo que dicen, eso es lo que cuentan, a mí no me consta. Pero hay una condición para que esta riqueza se quede. La primera, nunca maldecir a ya saben quién. La segunda, apartarse de la iglesia o de cualquier culto cristiano. Y la tercera, la más importante, aunque digan que pues es una minucia, ningún familiar directo de esta persona debe comer ni comprar ningún animal de ese ganado que el oscuro les da, porque entonces en ese momento también el alma de aquella persona le va a pertenecer a él, y así sería un cuento de no acabar, una gran condenación la que se atraerían. ¿Cómo ven? Muy lindo, ¿verdad? Piénsenlo bien cada vez que vayan a hacer sus tarugadas o cada vez que quieran pedir algo y sean ustedes huevones para trabajar o son una bola de tarugos que no sirven para nada, porque para eso son los pactos, para gente mediocre, huevona y perezosa que no quiere trabajar. Eso es lo que sé con respecto a ese cerro, se llaman el Tenson. Pero en fin, cada quien tiene sus ideas, ¿verdad? Así que cada quien puede hacer lo que le dé su cochina gana. Total. ¿A mí qué? Vamos a contarles ahora otra historia, ya después de haber hecho este pequeño paréntesis, sobre el fantasma de una monja. Y esta sí dice así: cuando existieron personajes en esa época colonial inolvidable, cuando tenemos a la mano antiguos testimonios y se barajan nombres auténticos y acontecimientos que sí sucedieron, no puede decirse que se trate de un mito, una leyenda o una invención producto de las mentes de aquel siglo. Si acaso se adornan los hechos para hacer más ameno el relato, que por muy diversas causas ya es leyenda. Respecto de los nombres que en este cuento aparecen, tampoco se ha cambiado nada, y si varían es porque en ese entonces se usaban de una manera diferente nombres, apellidos y títulos. Durante muchos años, y según consta en las actas del muy antiguo convento de la Concepción, que hoy se localizaría en la esquina de Santa María la Redonda y Belisario Domínguez, porque esto sí sucedió aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Las monjas enclaustradas en tan lóbrega institución vinieron sufriendo la presencia de una blanca y espantable figura que en su hábito de monja de esa orden veían colgada de uno de los arbolitos de durazno que en ese entonces existían. Cada vez que alguna de las novicias o profesas tenían que salir a alguna misión nocturna y cruzaban el patio y jardines de las celdas interiores, no resistían la tentación de mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que había en el centro, y entonces ocurría aquello. Tras ellas, balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturna, veían aquella novicia pendiente de una soga, con los ojos salidos de las órbitas y con su lengua como un palmo fuera de los labios retorcidos y resecos, sus manos juntas y sus pies con las puntas de las chinelas
apuntando para abajo. Las monjas siempre huían despavoridas, clamando a Dios nuestro Señor y a las superioras del convento, y cuando llegaba ya la abadesa o la madre Tornera, que era la más vieja y la más osada, ya aquella horrible visión se había esfumado. Claro, también los fantasmas son cobardes por lo que veo, ¿no? Así noche a noche y monja tras monja, el fantasma de la novicia, colgando del durazno, fue motivo de espanto durante muchos años, y de nada valieron rezos, ni misas, ni duras penitencias, ni golpes de pecho, ni de cilicio, para que la visión macabra se alejara de esta santa casa, llegando a decir en ese entonces en que aún no se hablaban ni se estudiaban estas cosas, que todo era una visión colectiva, un caso típico de histerismo provocado por el obligado encierro de las religiosas. Claro, en todo tiempo hay escepticismo, hasta yo soy escéptico en muchas cosas, pero en fin. Mas una cruel verdad se ocultaba en la fantasmal aparición de aquella monja ahorcada, colgada del durazno, y se remontaba muchos años antes, pues debe tenerse en cuenta que el convento de la Concepción fue el primero en ser construido en la capital de la Nueva España, y por lo tanto el primero en recibir como novicias a hijas, familiares y conocidas de los conquistadores españoles. Vivían pues en ese entonces en la esquina que hoy serían las calles de Argentina y Guatemala, en el centro histórico todavía están, precisamente en donde se ubicaba muchos años después una cantina, los hermanos Ávila, que eran Gil, Alonso y doña María, a la que por oscuros motivos se inscribió en la historia como doña María de Alvarado. Pues bien, esta doña María, que era bonita y de gran prestancia, se enamoró de un tal Arrutia, un mestizo de humilde cuna y de incierto origen, quien viendo el profundo enamoramiento que había provocado en doña Marina, trató de convertirla en su esposa, para así ganar mujer, fortuna y linaje. A tales amoríos se opusieron obviamente los hermanos Ávila, sobre todo el llamado Alonso de Ávila, quien llamando una tarde al irrespetuoso y altanero mestizo le prohibió que anduviese en amoríos con su hermana. Nada puedes hacer si ella me ama, dijo cínicamente el tal Arrutia, pues el corazón de tu hermana hace tiempo mío. Puedes oponerte cuando quieras, que nada lograrás. Molesto, don Alonso se fue a su casa de la esquina antes dicha, y que siglos después se llamara El Reloj y Escalerillas respectivamente, y habló con su hermano Gil, a quien le contó lo sucedido. Gil pensó en matar en un duelo al bellaco que se enfrentaba a ellos, pero don Alonso, pensando mejor las cosas, dijo que el tal sujeto era un mestizo despreciable, que no podía medirse espada contra ninguno de los dos, y que sería mejor que le dieran un escarmiento. Pensando mejor las cosas, decidieron reunir un buen monto de dinero y se lo ofrecieron al mestizo para que se largara para siempre de la capital de la Nueva España, pues con los dineros ofrecidos se podía instalar en otro sitio y poner un negocio lucrativo. Se cuenta que el mestizo aceptó, y sin decir adiós a la mujer que había llegado a amarlo tan intensamente, se largó a Veracruz y de allí a otros lugares, dejando transcurrir los meses y 2 años. Tiempo durante el cual la desdichada doña María Alvarado sufría, padecía, lloraba y gemía como una sombra por la casa solariega de los hermanos Ávila, sus hermanos según dice la historia. Finalmente, viendo tanto sufrir y llorar a la querida hermana Gil y Alonso, decidieron convencer a doña María de que entrara de novicia a un convento. Escogieron al de la Concepción, y tras de reunir una fuerte suma como dote, la fueron a enclaustrar, diciéndole que el mestizo, motivo de su amor y de sus cuitas, jamás regresaría de su lado, pues sabían de buena fuente que ya se había muerto, se había petateado, había colgado no sé si los tenis, pero bueno, ya se había muerto. Sin mucha voluntad, doña María entró como novicia al citado convento, en donde comenzó a llevar la triste vida claustral, aunque sin dejar de llorar su pena de amor recordando al mestizo. Arrutia,
entre rezos, ángelus y maitines. Por las noches, en la soledad tremenda de su celda, se olvidaba de su amor a Dios, de su fe y de todo, y solo pensaba en aquel mestizo que le había sorbido hasta los tuétanos y sembrado de deseo su corazón. Al fin, una noche, no pudiendo resistir más esa pasión, que era mucho más fuerte que su fe, que opacaba del todo a su santa religión católica, decidió matarse ante el silencio del amado de cuyo regreso llegó a saber, pues el mestizo había vuelto a pedir más dinero a los hermanos de Ávila. Cogió un cordón y lo trenzó con otro para hacerlo más fuerte, a pesar de que su cuerpo, a causa de la pasión y los ayunos, que se había hecho frágil y pálido. Se hincó ante el crucificado, a quien pidió perdón por no poder llegar a desposarse al profesar, y se fue a la huerta del convento y a la fuente. Ató la cuerda a una de las ramas del durazno y volvió a rezar pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer y al amado mestizo por abandonarlo en este mundo. Se lanzó hacia abajo. Sus pies golpearon el brocal de la fuente y allí quedó basculando, balanceándose como un péndulo blanco, frágil, movido por el viento. Al día siguiente, la madre portera fue a revisar los gruesos picaportes y herrajes de la puerta del convento y la vio colgando muerta. El cuerpo ya tieso de María de Alvarado fue bajado y sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento, y allí pareció terminar aquel drama amoroso. Sin embargo, un mes después, una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente. A esta aparición siguieron otras y otras, hasta que las superiores prohibieron la salida de las monjas a la huerta después de que se pusiera el sol. Tal parecía que un terrible sino, el más trágico, perseguía a esta familia. Vástagos los tres de doña Leonor Alvarado y don Gil González Benavides, pues ahorcada doña María de Alvarado en la forma que antes queda dicha, sus dos hermanos Gil y Alonso de Ávila se vieron envueltos en aquella conspiración o azonada encabezada por don Martín Cortés, hijo del conquistador Hernán Cortés, y descubierta esta conjura, fueron encarcelados los hermanos Ávila, juzgados sumariamente, sentenciados a muerte y ahorcados. El 16 de julio de 1566, montados en cabalgaduras vergonzantes, humillados y vilipendiados los dos hermanos Ávila, Gil y Alonso fueron conducidos al patíbulo, en donde fueron ejecutados, por órdenes de la Real Audiencia y en mayor castigo a la osadía de los dos Ávila. Su casa fue destruida y en el solar que quedó se aró la tierra y se sembró con sal. Así es como acaba esta historia de la monja, del fantasma de la monja del convento. Fíjense también a qué grados llegaba la maldad humana, por lo que podemos ver y lo que podemos decir, ¿verdad? Pues así es como van las cosas. Aquí estamos viendo, ¿qué vemos? ¿Verdad, mi señora, mi querida felina nocturna? Sí, porque el felino nocturno está dentro de su casa, por eso se ha mantenido tan callado. Pero en fin, vamos a ver qué otra cosita les pudiera yo contar, porque ahorita sí tengo bastantes cosas de seguir contando. Ya creo que pasan de las 10 de la noche, cosa que no me interesa. Pero pues vamos a ver qué otra cosa nos pudiera decir aquí. Una pequeña historiecita nada más que viene, pues creo que del estado de Chiapas. Se llama Los Compadres Nahuales. Bueno, pues había dos compadres, uno era muy rico y el otro pobre. Sí, como quien dice, uno pues ricachón y el otro jodido, pues tal vez por huevón, pero no sé, vamos a ver. Un día, mientras trabajaban en la milpa, el pobre se quejaba y el rico ofreció ayudarlo. Ve a mi casa hoy en la noche, le dijo, pero no se lo digas a nadie. En la noche se vieron y salieron al monte.
El hombre rico le enseñó a su compadre a convertirse en jaguar. Así transformados en fieras anduvieron matando y comiendo puercos, pero la gente del pueblo y los perros los persiguieron. Muchas veces salieron tras ellos para cazarlos hasta que en una ocasión lograron alcanzarlos. Mataron al compadre pobre e hirieron al rico. Desde entonces este estuvo muy enfermo y como ya no podía convertirse en jaguar, debido a la herida que le hicieron en la cacería, no tenía que comer. Todas las personas, dicen, tienen un nahual que los acompaña como su sombra desde el nacimiento hasta la muerte. Es su doble natural. Si a la persona le sucede algo malo, a su nahual también lo sufre donde quiera que esté, en el monte, en el mar o en el aire. El nahual puede ser un animal, un rayo, una nube, un trueno o una tempestad. No todas las personas saben cuál es un nahual. Los que llegan a saberlo tienen muchísimo poder. Se vuelven brujos y pueden transformarse en animal o en trueno a voluntad. En estas historias no existe una separación o diferencia clara entre los hombres y la naturaleza, entre las personas y los animales, entre los lagos y las nubes que en ellos se reflejan. Parece que se escucha algo entre los árboles, entre las piedras, que el ruido de las ciudades ya no nos deja oír más. Aquí concluye el breve relato. A pesar de ser solo un cuento, de alguna forma, algún extraño suceso fue el que inspiró a la gente que lo ha narrado por generaciones. ¿No lo creen ustedes? Pues quién sabe. Total. Leyendas van, leyendas vienen, leyendas se cuentan. Y hasta en YouTube he visto canales que tienen leyendas de Ciudad Nezahualcóyotl, cuando esta fue fundada ya por 1963. Fíjense si ya tiene 53 años, 56 años de fundada Ciudad Nezahualcóyotl. Fíjense nada más. Y pues obviamente, si hay alguna persona que murió al inicio de lo que es la fundación de Ciudad Nezahualcóyotl, ya se convirtió su espíritu, si es que está penando, en un llamado fantasma de época. ¿Qué es un fantasma de época? Bueno, recuerden que por ejemplo en los castillos o en las casas viejas dicen es que se aparece tal persona vestida con determinado atuendo. Bueno, pues un fantasma de época representa lo que es precisamente una época de la historia y se les llama así a los que ya tienen mínimo 50 años de haber muerto. ¿Sí? Así se les llama, fantasmas de época. Así que cuando ustedes se mueran, pues simple y sencillamente que sus familiares tomen, digamos, la fecha, a ver, se murió en el año 2020. Ah, pues para el año 2070 este ya va a asustar como fantasma de época. Está bien, está bonito. Pues así es como se maneja en estas cosas. Y bien, pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, porque pues ya es noche y pues yo quería que esto durara 1 hora, apenas tengo 43 minutos, pero ya es un video largo. Bueno, pues yo me despido y pues la sombra felina nocturna, que se está haciendo tonto aquí, vamos a ver, ahí está, ahí lo pueden ver. Hola, hola, bueno, pues ahí está, vamos a ver qué hay en la casita. Una casa de monstruos. Mi vela, la casita. Es la casa de la sombra felina nocturna. Se lo compré, pero miren, prefirió esa caja de calavera que está ahí. En fin, el gato sabe. Total. Bueno, pues esto es nada más lo que yo les puedo decir. Vaya, como que el chiflido del aire está terrible, ¿verdad? Uy, mi gatita ya está, que se quiere ir. Bueno, que pasen muy terroríficas y muy buenas noches. Espero que puedan dormir.
Espero que no se suban sus duendes ahí a fregarlos. Hasta luego.